Lo supe en cuanto Lora entró por la puerta, bastó una rápida mirada. Era consciente de que mi mujer se había extraviado. Sensación asentada, tan definitiva como la intuición, espoleada en parte por el temperamento nervioso que mostraba aquella tarde, a pesar de su explicación de que había trabajado hasta tarde. Los evidentes síntomas de preocupación de Lora eran obvios para cualquier persona experta en interpretar expresiones faciales, no podía ocultar su malestar. Definitivamente, no se le daba bien el póker. Manteniendo la calma, enterré cualquier sospecha que pudiera tener sobre la posible infidelidad de mi compañera de 5 años de matrimonio. Para llegar al fondo de las cosas, contraté a un investigador privado. Lora y yo nos conocimos en nuestro último año de universidad, ambos teníamos 27 años. Nos casamos tras 2 años de romance basado en lo que yo creía que eran creencias comunes, especialmente un fuerte deseo de permanecer fieles el uno al otro. Antes de casarnos, yo había dejado muy claro que el adulterio no era una opción. Darme cuenta de lo estúpidamente que había pensado que nuestra vida era perfecta hasta ese momento me dolió. Mi profesión nunca tendrá prioridad sobre mi matrimonio. Todo lo contrario. He colmado a Lora de sorpresas, flores y citas caras como expresión de mi amor. Tengo un fuerte deseo de intimar físicamente con ella, y me mantengo en forma haciendo ejercicio con frecuencia. Nuestra intimidad física era constante. Puede que tenga defectos, pero nunca he ignorado a mi mujer. Lora no alcanzaba el estándar de belleza impresionante, pero tenía una figura encantadora y bien proporcionada. Aunque sus pechos no eran especialmente grandes ni pequeños, guardaban proporción con el resto de su cuerpo. Trabajaba como pasante en un prestigioso bufete de abogados y solía irse a casa después de una larga jornada, aunque a veces hacía horas extras en casos importantes. Yo me aseguraba de que pudiéramos vivir cómodamente gracias a mi éxito en el sector tecnológico. Lora nació en la opulencia, su padre poseía un gran rancho en Texas que tenía reservas de petróleo. Insistiendo en un acuerdo prenupcial, protegió sus bienes antes del matrimonio y cualquier herencia de cualquier acuerdo futuro relacionado con el divorcio. Mi motivación para casarme con ella no era financiera, por lo que la firma no era un problema. Pero ya no sentía ningún respeto por su padre debido a sus inquebrantables prejuicios que mostraba constantemente hacia los negros y los mexicanos. No vivíamos lo bastante cerca como para pasar mucho tiempo juntos, y me aliviaba no haber notado esa cualidad reflejada en Lora. Un conocido común había recurrido a los servicios del investigador privado que contraté para averiguar si su mujer le había sido infiel. Al día siguiente de mi primera sospecha, acudí a la oficina del investigador privado para explicarle mis necesidades. Cuando pagué por sus servicios, no perdió el tiempo y se puso a trabajar en el caso. Mi mujer tardó unos días en volver a la normalidad después de lo que yo creía que era su primera aventura. Parecía creer que se había librado de ser descubierta mientras yo fingía ser un marido cariñoso. Se ofreció voluntaria para otra noche de trabajo hasta tarde una semana después. Parecía haberse aclimatado a la idea de eludir el escrutinio y continuar con sus fechorías, ya que volvió sin sentirse tan culpable. Al día siguiente, mis dudas se confirmaron cuando llamó el investigador. Estaba teniendo una aventura con un compañero de trabajo, manteniendo relaciones en el trabajo fuera del horario laboral. Al parecer, el investigador pudo obtener algunas imágenes borrosas desde el edificio de enfrente. Sin dudarlo, le permití que siguiera adelante con la adquisición de imágenes de video, a pesar de que supondría un mayor coste. Me aseguré de que se reembolsaran los gastos. Yo, por mi parte, informé a Lora de que había mentido sobre mi enfermedad estomacal para evitar mantener relaciones sexuales con mi mujer. No podía tener la sensación de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual de ella. Puse en marcha mi estrategia en cuanto fui consciente de esa preocupación. Como vicio, me gustaba el póker. Mis incursiones en el póker en línea, que implicaban pequeñas entradas de 5 o 10 dólares, me daban unos beneficios respetables, sobre todo teniendo en cuenta mi condición de aficionado, y una vez al mes me reunía con amigos para jugar. Habíamos ahorrado algo más de $200,000, en su mayor parte procedentes de mis aportaciones. Estaba decidido a no dejar que Lora se llevara ni una fracción. Aquí tenemos el póker en línea. Para jugar al póker de forma anónima, utilicé mis habilidades para crear 5 cuentas distintas en un determinado sitio. Planeé combates en los que competiría cara a cara conmigo mismo, con la intención de perder. Incluso si el sitio web se quedaba con una parte de las ganancias de Lora en cada partida, seguía siendo menos de lo que podría haber obtenido en un acuerdo de divorcio.
La idea de perder nuestro dinero a manos de 5 personas distintas no parecía tan sospechosa como si se tratara de una sola. Al no ser un establecimiento con sede en Estados Unidos, era muy poco probable que la sala de póker en el extranjero en la que jugaba revelara información alguna sobre sus clientes. Había vaciado nuestras cuentas en solo una semana, dejándonos solo $10,000. Avisé al investigador privado después de que Laura volviera a mencionar otro trasnoche en el trabajo, lo que ocurrió exactamente una semana después. Según sus palabras, se encargaba de todo. Esta vez, de camino a casa, casi no sentía remordimientos. Su adulterio estaba adquiriendo un estilo más refinado. El investigador privado me aseguró a la mañana siguiente que tenía las pruebas que necesitaba. Como el video me pareció más que suficiente, decliné un informe escrito y me llevé el DVD de su despacho. Reconociendo sus esfuerzos, le pagué los gastos y le dije que no tenía que disculparse porque no era él quien me había traicionado. Volví a mi despacho con el DVD, me encerré dentro y le dije a mi ayudante que no me molestara. Para mi sorpresa, me sentí completamente tranquila mientras pulsaba el play. Para ser sincero, ya era consciente de su adulterio, así que este video no cambiaría nada. Las imágenes, grabadas con una cámara oculta en el bufete, eran nítidas. Me preocupaba más que se cubrieran mis necesidades que la forma en que el investigador privado lo conseguía. El investigador me dio mucha información sobre el amante de mi mujer, aunque yo no lo conocía. Lo tenía todo sobre él: estado civil, número de hijos, árbol genealógico, ciudad natal y religión. Me sorprendió un poco la raza del hombre, era negro, que el investigador privado no había mencionado antes. Sin saber que el amante de mi mujer era negro, pedí expresamente que me grabaran en video y nunca había visto las primeras imágenes. Ella perseguía a un hombre negro con amplios bienes, como era de esperar. Sin embargo, mientras le observaba, no pude evitar darme cuenta de que era más o menos de mi misma talla, sino ligeramente más pequeño. Cualquier sentimiento que pudiera haber sentido por ella se evaporó cuando me despegué por completo del video. Como resultado de su incapacidad para comprender la traición de su cónyuge, varios hombres en mi lugar entran en una espiral de colapsos emocionales. ¿Lo estoy? El por qué es completamente irrelevante para mí. Para mí, lo más importante fue que lo logró. Algo me llamó la atención: guardó silencio sobre mí y su esposa todo el tiempo que estuvimos juntos. Las caricias breves que desembocaban directamente en el coito constituían encuentros sexuales, carecían de interés. La conversación en la que atacaron a los socios del bufete de abogados fue el apartado más destacado. Muy interesante. Fui a ver a mi supervisor después de ver la cinta y le dije que necesitaba una semana libre para ocuparme de algunos asuntos personales. Afortunadamente, estábamos muy cerca, así que le informé del asunto y le pedí su protección. Yendo más allá, se mostró comprensivo porque él había pasado por algo parecido. Me dio un resumen de clientes en otros estados a los que tenía que ver, para que tuviera una buena excusa para no utilizar las vacaciones. Me apresuré a hacer la maleta en casa después de salir temprano del trabajo. Llamé a mi mujer y me inventé una historia sobre un cliente de otro estado que tenía una emergencia con su ordenador, diciéndole que tenía que ir corriendo a arreglarlo. Viajar a veces por trabajo no era del todo inusual para mí, aunque ocurría en contadas ocasiones. Me dijo que me quería y que me echaría muchísimo de menos, y me rogó que volviera pronto. Me abstuve de decirle yo también te quiero y en su lugar le comenté que tenía prisa por coger mi vuelo. Su reacción ante mi omisión fue un misterio para mí. Después de coger un avión que me sacaría del estado, pasé a la siguiente fase de mi estrategia. Hice muchas copias de la película y las metí en sobres con las direcciones correspondientes. Ya había planeado enviarlas de un día para otro a un conocido de la Universidad de la Costa Este, por cortesía, para poder poner algo de espacio entre ellos y yo. Le informé de la llegada de una caja al día siguiente y le dije que la abriera, clasificara el contenido por matasellos y enviara cada cosa por separado. Tomé precauciones para demostrar mi coartada a medio camino del país haciendo que testigos dieran fe de mi paradero y empleo. Puede que pareciera demasiado clandestino, pero mi objetivo era que no me descubrieran. Todas las personas relacionadas con el bufete de Laura, incluidos los padres del hombre, su mujer y el pastor de su iglesia, recibieron vídeos. Entre los muchos destinatarios estaban mis suegros y el pastor de su iglesia, así como todos sus ex amigos conocidos. También fueron a parar a nuestros conocidos actuales. A diferencia de otros hombres, a mí no me daba vergüenza contar a mis amigos la infidelidad de mi mujer.
Yo era el inocente, ella fue la que rompió las promesas, no yo. Junto con la película terminada, recibí una lista de sitios de aficionados donde podía colgar la cinta de forma anónima para consumo público y el video fue enviado a mi casa. La tormenta se desató finalmente el jueves. Aunque me faltan los detalles, sé que mi mujer y su amante fueron despedidos inmediatamente tras ser convocados al despacho de su jefe para presentar la condenatoria grabación. Los amigos que habían visto la cinta empezaron a llamar al teléfono de mi mujer poco después. Su padre perdió los papeles por teléfono y cortó inmediatamente toda comunicación con ella y su madre. Varios amigos me llamaron al móvil el viernes y querían saber más sobre las películas. Seguí actuando como si estuviera en el extranjero por negocios y no tuviera ni idea de lo que hablaban. Me sentí aliviado cuando me pusieron al día de la evolución de la situación, eso demostraba que algunos de mis amigos me apoyaban más que mi adúltera esposa. Después de marcar mi número, Laura contestó con una voz que delataba su ansiedad. Tras comunicarle la noticia de las llamadas de nuestros amigos en relación con el video, le dije que volvería pronto y le advertí de que, si los informes eran ciertos, probablemente debería ir a buscar un abogado. Se había escapado al volver a casa, llevándose lo estrictamente necesario. Había buscado consuelo en casa de una amiga que acababa de divorciarse, casualmente a causa del adulterio de su amigo, según supe más tarde. Cuando contraté a un abogado para iniciar el proceso de divorcio, juré no tener más comunicación con Nora que a través de nuestros respectivos asesores legales. Desgraciadamente, su abogada no me impresionó, ya que tuvo dificultades para restablecer la confianza de los clientes después de que la controversia hiciera que otros abogados evitaran trabajar con ella. Teníamos $10,000 en bienes y ella se opuso enérgicamente cuando se lo dije. El resto, sin embargo, se había perdido en el juego antes de que yo descubriera su aventura y tenía pruebas de ello. Nuestra casa, el único activo que nos quedaba, había perdido valor en el mercado inmobiliario después de solo 3 años de ocupación. Como Laura no comprendía la gravedad de la situación, el tribunal la obligó a vender la casa y dividir el dinero a partes iguales. A mí no me importaba y no tenía planes de quedarme, sobre todo porque estaba en paro y no podía hacer frente a los pagos. Me gasté $8,000 en pagar la hipoteca restante, lo que redujo nuestro valor neto a $2,000. Ella también reclamó una pensión alimenticia. En última instancia, el tribunal denegó su solicitud de pensión alimenticia al considerar que su desempleo era autoinfligido, a pesar de que era capaz de trabajar. Aunque apenas cubría los honorarios de su abogado, le envié un cheque de $1,000. Laura sabía que nunca encontraría trabajo en nuestra ciudad debido a la inmensa fama del escándalo, estaba prácticamente sola y se había cavado su propio agujero financiero. Su familia también la había abandonado. Su única opción era abandonar el país. Después de que el anterior empleador de Laura hiciera la vista gorda ante una aventura entre 2 empleados casados que tuvo lugar mientras trabajaban, juré demandarles. Estaban dispuestos a pagar $300 para reparar su mala reputación. Pude recuperar la mayor parte de mi dinero cuando cerré mis cuentas de póker en línea. En términos de dinero, salí prácticamente ileso, pero lo habría cambiado todo por una esposa fiel, una pérdida irreemplazable. Desde entonces, me he enterado de que Laura lo pasa mal como camarera y que, por alguna razón, cada vez que solicita un nuevo trabajo aparecen copias de su ahora famosa película. Por desgracia para Laura, su currículum está manchado por un historial de errores en el trabajo y comentarios negativos sobre anteriores empleadores. ¿Quién soy yo para juzgar? Tengo algunos benefactores entre mis amigos. ¿Te vas a casar? Tal vez, pero sería sincero sobre mis sentimientos hacia el adulterio, independientemente de si ayudó o perjudicó mi matrimonio con Laura.